Hola a todos, mi nombre es André, y estoy aquí para compartir una historia que me ha perseguido día tras día desde que tenía 12 años. Desde esa edad me sentía atraído por todo lo que representara el terror, como leyendas, brujería e historias de brujas. Sinceramente, era un niño completamente diferente de los demás. No me gustaba el fútbol ni ningún tipo de juego típico para chicos de mi edad. Estaba fascinado por lo oculto, lo misterioso y, en definitiva, por todo lo que estuviera más allá del conocimiento común. Mientras mis amigos disfrutaban de historias de aventuras heroicas, yo leía libros sobre criaturas sobrenaturales. Todo lo relacionado con demonios me atraía profundamente. Sentía una emoción extrema, una mezcla de miedo y entusiasmo. Siempre veía películas de invocación y cuando terminaban llamaba al demonio y le pedía que se me apareciera, pues realmente quería conocerlo. Esperaba a que mis padres se durmieran para poder ver esas películas. Mis padres eran católicos y se horrorizaban con mis intentos vanos de invocación, rogándome que dejara de jugar con el diablo, porque temían que viniera a atormentar mis días y a llevarse mi alma. Sin embargo, no les prestaba atención y continuaba con mis obsesiones. Este fanatismo me llevó a pasar varios años bajo rituales de exorcismo, pues, según algunos sacerdotes, estaba bajo la influencia de una fuerza maligna. Pero esos rituales no me afectaban, ya que no estaba poseído. Al contrario, solo alimentaban mi excitación por las fuerzas ocultas, y deseaba que el demonio se convirtiera en mi amigo. Fue en la secundaria cuando mi interés creció aún más. Fue entonces cuando obtuve mi propia computadora y comencé a investigar sobre demonología. Había crecido y ya no tenía ese deseo de ser amigo del demonio. Quería saber todo sobre él. Empecé a leer libros, artículos y relatos que encontraba sobre el tema, alimentando mi insaciable curiosidad. Mientras mis compañeros de escuela se ocupaban con actividades comunes de la adolescencia, como el noviazgo, yo me sumergía en libros y documentales sobre ocultismo, mitología y especialmente sobre el propio diablo. No se trataba de veneración o adoración, sino de un genuino deseo de entender aquello que muchos aborrecían. Al principio solo era por curiosidad y para adquirir conocimiento. En realidad, no tenía intención de realizar ningún tipo de ritual o pacto. En esa época descubrí la existencia de los grimorios. Los grimorios son libros antiguos que contienen instrucciones rituales y conocimientos relacionados con la magia, el ocultismo y las prácticas esotéricas. Se consideran guías para aquellos que desean explorar los secretos del mundo sobrenatural. Algunos de los grimorios más famosos incluyen La llave menor de Salomón, que describe la invocación de demonios y espíritus, y el Grimorium Verum, que presenta rituales para hacer pactos con entidades infernales a cambio de poder y conocimiento. Estos no eran los únicos libros que me fascinaban. Otro de gran interés era el libro de San Cipriano, conocido como el Capa Negra. Incluso a los 17 años me rehusaba a llevar una vida social, así que aprovechaba que mis padres pasaban todo el día trabajando para profundizar en estos temas. Mantenía esos libros ocultos bajo llave, tanto en mi computadora como en copias impresas escondidas en el armario. Algo que admiraba de mis padres durante mi adolescencia era el respeto a mi privacidad. Nunca revisaban mi cuarto. Una vez, olvidé la puerta de mi habitación abierta, pensando que mis padres aún estaban en el trabajo, y pasé por la situación más embarazosa de mi vida. Mi padre me sorprendió leyendo el manual del Papa León. Se acercó a mí, muy feliz, creyendo que finalmente me estaba interesando por temas bíblicos. Intenté esconderlo, pero no sirvió de nada. Él tomó el libro de mis manos y al hojearlo quedó aterrorizado al ver que contenía la historia de un papa que supuestamente llegó al poder recurriendo a la magia negra más pesada, incluyendo la necromancia y rituales satánicos para conquistar el poder, describiendo incluso los pasos de esos rituales. No sabía si reírme de su reacción inicial al felicitarme o llorar por haberlo decepcionado. Y una vez más, me vi obligado a participar en un ritual de exorcismo. Cuando cumplí 19 años, tuve que hacer una pausa en mis estudios sobre demonios y brujerías para poder concentrarme en los estudios escolares, ya que mis padres me presionaban todos los días con la necesidad de ingresar a la universidad y convertirme en alguien para poder irme de su casa, pues ya no soportaban vivir bajo la sombra del demonio. Ellos aún creían que estaba poseído. A los 21 años decidí seguir la carrera de mi padre e hice el examen de ingreso para ingeniería de petróleo y gas. En esa época empecé a trabajar medio turno como despachador de gasolina.
A pesar de que mis padres tenían bastante dinero, no me permitieron trabajar en su empresa, alegando que solo traería mala suerte porque el demonio caminaba a mi lado. Ellos me amaban, lo sé, pero no veían la hora de que me fuera de casa. Los primeros 2 años fueron bastante difíciles porque no tenía claro si esa era la carrera que debía seguir, pero seguí adelante, pensando en el éxito que podría alcanzar. Llegué a cuestionar si podría lograr ese éxito realizando algunos rituales. Tenía mi propio ejemplo en casa. Mi padre tardó mucho tiempo en alcanzar el éxito. Trabajó durante años como ingeniero y ganaba muy bien. Mis padres, después de mucho tiempo trabajando en la ingeniería, decidieron abandonar esa carrera y utilizaron todos sus ahorros para invertir en una empresa de manipulación de medicamentos. Mi madre, siendo farmacéutica, jugó un papel crucial en el éxito de la empresa y juntos lograron abrir 2 sucursales adicionales. Sin embargo, esto requirió mucho tiempo y esfuerzo. El primer pensamiento que me vino a la mente fue intentar un hechizo para conquistar emocionalmente a algún profesor o profesora que me ayudara a aprobar las materias más difíciles. Sinceramente, hoy en día me gustan las mujeres, pero en esa época no me habría importado en absoluto si un hombre se enamoraba de mí y me ayudaba con las materias. Todo valía la pena. Sé que parece estúpido usar la magia para manipular a alguien de esa manera, pero mis padres querían que yo me marchara de casa y yo no quería quedarme sin opciones. Además, me sentía presionado por la idea de que la única manera de alcanzar mis objetivos y llenar el vacío que sentía era haciendo un pacto con el diablo. Este pensamiento comenzó a rondar mi mente día y noche. Lograría mis objetivos y alcanzaría el éxito. Pero la cuestión era, ¿por dónde empezar? Había leído muchos libros sobre rituales, brujería y pactos, pero lo que no tenía era el testimonio de personas reales que hubieran hecho esos pactos. Investigué al respecto, pero no encontré relatos de personas famosas que explicaran cómo lograron su éxito y cuál fue el demonio que invocaron para alcanzarlo. Por el contrario, solo encontraba relatos de personas que habían tenido malas experiencias. En esa época encontré motivación al leer sobre Robert Johnson y su supuesto pacto con el diablo para obtener talento musical. Según las investigaciones, ese pacto lo convirtió en uno de los más grandes cantantes de blues, pero por alguna razón, él no cumplió con su parte del trato. Toda esta información la había sacado de fuentes poco confiables. Para mí todo eran solo teorías, y no tenía certeza de si realmente existían. No tenía fe ni en el diablo ni en Dios en ese entonces. Solo sentía una fuerza interior que me hacía sentir curiosidad por lo sobrenatural. Como mencioné antes, no se trataba de veneración. No era eso. No adoraba al diablo. Solo quería saber si realmente existían. Y si así era, ¿por qué no recibir una pequeña ayuda para cambiar mi vida o conseguir algo que deseaba? No sabía nada sobre protección o cómo realizar un ritual sin exponerme en público, porque no quería hacerlo en mi casa por respeto a mis padres. Así que llegué a la conclusión de que, como no tenía experiencia en la realización de rituales, si no seguía algún paso, sería simplemente como hacer una ofrenda al azar, y no habría consecuencias. Investigué sobre los demonios que podrían darme respuestas rápidas sobre cómo alcanzar mis objetivos, y especialmente cómo conseguir el trabajo de mis sueños. Los primeros que pensé en invocar fueron los 72 demonios del rey Salomón. Leí en algunos sitios no confiables que, si pedía ayuda a cualquiera de ellos y hacía una ofrenda, sería capaz de conseguir lo que quería. Elegí uno al azar, y para ser sincero, ni siquiera recuerdo cuál era. Ahora solo faltaba esperar la oportunidad adecuada para realizar el ritual, y estaba muy ansioso porque ese día llegara pronto. Aproximadamente un mes después, mis padres viajaron a la casa de la playa e insistieron en que fuera con ellos, pero les di una excusa cualquiera que ni siquiera recuerdo. Así que en cuanto se fueron, fui a una tienda que vendía materiales para hechizos. Me sentía motivado. La euforia que sentía era inmensa. Necesitaba respuestas. Mi primer ritual tenía el objetivo de obtener éxito en los exámenes. En realidad, era más para sentir la existencia de lo oculto. Necesitaba tener pruebas concretas. A medianoche en punto realicé el ritual. Esa noche esperaba sentir alguna presencia maligna, pero no sentí ni escuché nada. En los días siguientes repetí el ritual, pero nuevamente no obtuve respuestas. Pasaron los meses y fui reprobado en algunas materias, lo que me obligó a repetir el semestre. Esto era prueba de que esos rituales no habían servido para nada.
Decidí hacer algo más profundo, decidí ofrecer mi alma a cambio de lo que deseaba. Sin embargo, no pedí solo pasar los exámenes, quería más, quería una carrera exitosa. Pero ni siquiera así obtuve respuestas, y estas tentativas las repetí durante todo ese semestre. Con mucho esfuerzo logré llegar al tercer año, pero eso lo conseguí con mucho esfuerzo. No fue el demonio quien me ayudó. Me enfrenté a materias aún más complicadas, y por más que me esforzara, no podía con ellas. Fue entonces cuando retomé mis intentos de rituales, ofreciendo mi alma a cambio de éxito. Pero esta vez decidí que haría un ritual un poco más macabro. A pesar de estar muy preocupado por mi situación académica, me sentía motivado y esperanzado de que el hechizo funcionara. Compré velas, una imagen de un demonio, un cáliz y una daga. Según lo que había leído, solo este material me ayudaría en todo lo que necesitaba para realizar el ritual. Improvisé un altar con la imagen y coloqué las velas al lado. En algunos relatos que había leído, las personas que realizaban rituales usaban algo que simbolizara protección. Como mi madre era devota de Nuestra Señora de Lourdes, tomé una medalla suya y me la puse en el cuello. Esta vez hice algo más elaborado y no lo dejé al azar, pero quería un demonio lo suficientemente poderoso como para ayudarme. No estaba dispuesto a recurrir a hechiceros y gastar dinero en vano, pues hasta ese momento pensaba que todos eran unos estafadores. Realicé el ritual a medianoche en punto, en mi cuarto, y como estaba cerca del cuarto de mis padres, intenté hacer el menor ruido posible. Afortunadamente, no escucharon nada. Seguí todos los pasos al pie de la letra y al final dejé caer unas gotas de mi sangre en el cáliz y lo levanté ante la estatua del diablo que había comprado en la tienda. Después de todo eso, agradecí, apagué las velas y limpié mi mano para que mis padres no notaran el corte que me hice. Ni siquiera dormí de la ansiedad. Tan pronto amaneció, recogí mi altar improvisado, escondí todo dentro de mi armario y me dirigí a la universidad. No pude concentrarme en la clase, solo pensaba en la tontería que había hecho, realizando rituales para algo que no existía. En ese momento, cuando me sentía engañado por mí mismo, concluí que ni los ángeles ni los demonios existían, y que no eran más que menciones simbólicas en la Biblia. Tenía muchas ganas de volver a casa y tirar todo a la basura, pero no podía, ya que no tenía tiempo. Tenía que ir a trabajar. Cuando llegué a casa decidí quemar el papel con mis peticiones. Sentía una furia inexplicable. Desafortunadamente tuve que dejar la estatua escondida para desecharla al día siguiente, cuando mis padres estuvieran en el trabajo. 2 meses pasaron y todavía me sentía un tonto. Todo en lo que había creído durante años no era más que una ilusión. Los días siguieron su curso hasta que al comienzo del 4.º mes después de haber realizado el ritual, algo extraño sucedió. Mientras dormía soñé que una gran serpiente roja, imponente y aterradora, se acercaba a mí. Traté de alejar su enorme cabeza que estaba a punto de devorarme. El aire comenzó a faltarme y estaba a punto de perder la conciencia cuando escuché una voz distante llamándome por mi nombre. Era una voz calmada y masculina. La serpiente desapareció como por arte de magia. Aquella voz me transmitía una sensación de paz, pero yo seguía en el suelo, sin fuerzas para levantarme, en ese lugar húmedo y oscuro. La insistencia con la que me llamaban me hizo intentar responder, pero no salía ninguna palabra de mi boca. Estaba desesperado porque aún respiraba con dificultad, mientras mi cuerpo se desvanecía y sentía que estaba a punto de morir. La voz susurró en mi oído: «Acepto». Abrí los ojos aterrorizado y no había nadie allí. Ya no podía respirar. Sentía que estaba muriendo y en ese momento desperté completamente empapado en sudor. Aunque sabía que había sido un sueño, el miedo que sentía era muy real y aún podía sentir la presencia de aquel ser en mi habitación, lo que me aterrorizaba, pues tenía la sensación de que iba a ser devorado en cualquier momento. No pude dormir por el resto de la madrugada. Pasé horas tratando de calmarme y convencerme de que todo era solo mi imaginación. Por primera vez en mi vida, sentí miedo de lo que no podía ver, pues estaba seguro de que había algo más allí en la habitación conmigo. A pesar de que aquella voz me transmitía paz y serenidad, e incluso me había salvado de ser devorado, no podía quitarme la sensación de miedo. No dejaba de pensar en lo que aquella voz había dicho. Acepto. Solo eso, nada más. ¿Qué quiso decir esa voz? Pasé toda la mañana siguiente reflexionando sobre lo sucedido.
A pesar de todo, fui a la universidad porque no podía faltar a ninguna clase, ya que estaba pasando por dificultades académicas. No logré concentrarme en todo el día. Pensaba en la posibilidad de que realmente hubiera recibido una respuesta a mi ritual, pero ya habían pasado 4 meses. ¿Cómo podría ser? Tal vez aquel demonio había respondido y aceptado mi oferta. ¿Qué diablos significaba ese sueño? No pensaba en nada más que en eso. Un sentimiento de esperanza y euforia se apoderó de mí, y decidí que quería preguntar algo a ese demonio, pero no sabía cómo hacerlo. Me encerré en el baño del trabajo y pregunté en voz baja si había alguien allí, pero no obtuve respuesta. Me sentí un poco decepcionado, pero no me desanimé. Me dije a mí mismo que intentaría de nuevo cuando llegara a casa esa noche. Cerca de la medianoche apagué todas las luces, encendí una vela roja y me quedé frente al espejo con los ojos cerrados. Pregunté: ¿cómo debo dirigirme a ti? Esperé unos minutos, ansioso, sin abrir los ojos. Pasaron unos minutos más y nada sucedió. Solo el silencio reinaba en la habitación. Una vez más me di cuenta de que había hecho el ridículo y decidí abrir los ojos. Sin embargo, lo que vi en el espejo no era mi reflejo. Era una sombra muy oscura, sin rostro. Al principio me sorprendí mucho. Me moví en la silla para confirmar que no era mi mente jugándome una mala pasada, pues acababa de abrir los ojos, pero la sombra permaneció allí, inmóvil, completamente estática. No podía ver claramente cómo era, ya que solo una vela iluminaba toda la habitación. Sentía una sensación indescriptible de emoción. Toqué el espejo y estaba muy frío. De repente un fuerte olor a jazmín llenó la habitación, y eso me dio la certeza que tanto esperaba. Estaba frente a un demonio. A pesar de eso permanecí en silencio, esperando que se manifestara. Me quedé observando el reflejo en el espejo hasta que escuché una voz. Era la misma que había escuchado en mi sueño. Ella me preguntó qué deseaba que hiciera por mí. Estaba a punto de responder en voz alta, pero la voz me interrumpió y me dijo que no era necesario que hablara, así que, utilizando solo mi pensamiento, formulé algunas preguntas. Antes de responder, el demonio fue muy claro al decirme que, a partir de ese momento, debía verlo como un ser superior y venerarlo como tal, manteniendo obediencia a las imposiciones que me fueran dadas. Le hice varias preguntas relacionadas con mi futuro, pero él me dijo que todo dependería únicamente de mí. No quiero entrar en detalles sobre todo lo que discutimos, así que resumí nuestro primer encuentro lo máximo posible. Durante esa reunión, él me dijo que podía pedir lo que quisiera y que lo conseguiría todo, pero cada petición tendría un precio. Inmediatamente pensé en mi familia, temiendo que ellos también pudieran ser parte de ese precio. Pero el demonio lo negó de inmediato y me dijo que solo yo pagaría por esos favores, ya que mis padres no tenían ninguna utilidad. Eso me tranquilizó. También acordamos el método que debía utilizar para contactarlo. Como nuestro primer encuentro fue a través de un espejo, decidimos que nos comunicaríamos de esa forma, sin olvidar que siempre debía tener una vela roja encendida. Acordamos que podría invocarlo cuando lo necesitara, y que él cobraría un precio que, según él, no sería tan alto. El éxito me sería concedido poco a poco, ya que debía ganármelo alimentándolo con futuras peticiones, que conocería en el momento adecuado. Estaba tan dominado por la ambición de convertirme en un hombre exitoso que acepté los términos. En los días que siguieron me sentía completo y protegido por el demonio. Gracias a su ayuda logré igualarme a mis compañeros de la universidad. Tanto ellos como los profesores no paraban de elogiarme. Logré graduarme a tiempo y aunque no obtuve las mejores calificaciones, mi trabajo final fue tan bueno que conseguí el tan esperado diploma. Después de eso obtuve un buen empleo con un salario medio. Tenía curiosidad por saber cuál sería el precio que tendría que pagar por todo esto, pero intenté no pensar demasiado en ello y acepté lo que se me daba. Unos meses después empecé a enfrentar problemas en el trabajo y a tener discusiones con mi jefe. Fue en ese momento cuando comencé a pensar que había llegado la hora de contar nuevamente con la entidad demoníaca. En ese segundo encuentro, la entidad finalmente me reveló su nombre y me pidió un ritual como pago por esta nueva etapa. Era un ritual muy macabro, pero no me quedó más opción que obedecer sin dudar. Desafortunadamente no puedo describirlo, pero confieso que me sentí muy mal cuando todo terminó. En los meses que siguieron, como por arte de magia, obtuve una promoción en el trabajo, ya que mi superior, con quien había estado teniendo problemas, fue despedido, y me ofrecieron su puesto. Me mudé de casa, cambié de coche, y mi vida solo mejoraba.
Sin embargo, empecé a sentirme muy cansado y a sufrir hemorragias nasales. La entidad comenzó a aparecer en mis sueños con más frecuencia, solicitando encuentros antes del plazo acordado, y por ello comencé a contactarlo más veces. Los rituales que me vi obligado a realizar me dejaban completamente agotado al día siguiente, tanto que ni siquiera podía levantarme de la cama. Así fue durante un año. En una ocasión tuve que ser hospitalizado porque me desmayé en el trabajo. Cuando recibí el alta decidí que lo contactaría, ya que lo que estaba sucediendo no formaba parte del acuerdo. Sabía que había vendido mi alma a cambio de una vida de lujo, pero lo que habíamos acordado era que solo pagaría con los rituales, que de alguna manera me costaban mucho, ya que le ofrecía una buena parte de mí, si es que me entienden. Durante nuestro encuentro expresé mi insatisfacción con las modificaciones que él había hecho en el pacto que habíamos sellado. Él guardó silencio, pero pude sentir el odio en ese ambiente. La vela se apagó y cuando la encendí nuevamente él ya no estaba allí. Esa noche no dormí. Me arrepentí de haberlo enfrentado y tenía miedo de las consecuencias, de que toda mi buena vida me fuera arrebatada. Sin embargo, no fue eso lo que sucedió. En cuestión de días, inexplicablemente me enfermé y estuve internado una semana debido a la debilidad y a las hemorragias nasales. Incluso después de recibir el alta, continuaba sintiéndome debilitado. Me sometí a una batería de exámenes médicos, pero no encontraron nada que justificara mi condición. Durante un mes más, además de sentirme debilitado, comencé a tener pesadillas aterradoras. Después de mucho pensarlo, decidí pedirle perdón a la entidad. Dentro de unos días mi salud mejoró y regresé al trabajo, pero no tuve más paz mental. Estaba asustado y traumatizado. Empecé a tener miedo de dormir. 2 semanas después lo contacté nuevamente. Lo primero que me preguntó fue si había aprendido mi lección. Por supuesto le dije que sí, que estaba muy arrepentido. Mi arrepentimiento real no era por haberlo confrontado, sino por haber pactado, ya que había acordado que solo pagaría cuando lo pidiera. Sabía que él me llevaría poco a poco, y eso no era lo que yo quería. Quería vivir y disfrutar de las buenas cosas de la vida. Antes de irse dejó en claro que no quería que se repitiera, pues yo era su esclavo, pero estuvo de acuerdo en que realizara los rituales con menos frecuencia. Cuando llevaba ya 2 años en el trabajo, surgió una oportunidad para un cargo aún mejor. Como ya estaba pagando un precio, un favor más no tendría problema. Fue así como conseguí un puesto mejor. Mi siguiente meta era formar una familia, ya que me sentía extremadamente solo y mi vida carecía de sentido. Tenía riqueza, pero no disfrutaba de las fiestas ni de las discotecas. Crecí sin una vida social, sin amigos, y así continué hasta ese momento. Decidí que era hora de tener una novia, pues créanme, hasta entonces nunca había sentido el deseo de compartir mi vida con otra persona. Cuando sentía la necesidad de satisfacerme, simplemente pagaba para tener a una mujer hermosa a mi lado, seleccionándola cuidadosamente en sitios web y encontrándonos. Mi vida con las mujeres se resumía en eso. Decidí contactar nuevamente con la entidad demoníaca y en pocas palabras le expliqué lo que quería. No recibí una respuesta inmediata, simplemente escuchó y desapareció. Sin embargo, solía actuar de esa manera cuando le pedía algo, así que no me preocupé y esperé. 2 meses después mi secretaria enfermó, por lo que solicité al Departamento de Recursos Humanos que la reemplazara urgentemente. A la semana la nueva secretaria llegó a mi oficina para entregarme una carpeta de documentos. Al verla por primera vez, intenté disimular mi admiración, pero noté que ella lo percibió, ya que esbozó una ligera sonrisa al salir de la sala. Era simplemente perfecta, increíblemente atractiva, aunque siempre vestía con elegancia en el trabajo. Días después la invité a salir, y desde allí comenzó nuestra relación. No entraré en detalles sobre los meses que siguieron, pero después de 6 meses nos casamos. Nuestro matrimonio era perfecto. Vivíamos en una felicidad que nunca había experimentado, ya que nunca antes había tenido una novia ni conocía el cariño de una mujer. A causa del matrimonio me vi obligado a dejar de realizar los rituales, ya que los hacía en mi cuarto, y ahora tenía a alguien conmigo en casa. Creía que el diablo entendería esta situación. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los sangrados nasales regresaran junto con una enorme sensación de cansancio.
Fue en ese momento que decidí que ya no cumpliría los deseos de ese demonio, pues si él estaba incumpliendo el acuerdo, yo también lo haría. Mi esposa pensaba que me sentía mal debido al estrés del trabajo, y por eso me sugirió que tomáramos unas vacaciones románticas, ya que ni siquiera habíamos tenido una luna de miel. Ella propuso que fuéramos a una playa, y estuve de acuerdo. Así que reservó un chalet en un resort. Quedé encantado con la belleza del lugar, y la presencia de Larisa hacía todo aún más perfecto. Nos hospedamos en un chalet algo alejado del mar, en una zona remota y arbolada. Una noche, mientras estábamos en esas cabañas, tuve una terrible pesadilla en la que el demonio me decía que me esperaba afuera y que, si no iba, Larisa pagaría un alto precio. Me desperté desesperado, con esas palabras aún resonando en mi mente. Me aseguré de que mi esposa dormía y me adentré en el bosque para contactarlo. Al llegar al lugar que me había mostrado en el sueño, lo llamé por su nombre. Lo que contaré a partir de aquí puede parecer algo surrealista, inventado por un loco, pero créanme, no fue un sueño. Fue real. El lugar estaba muy oscuro, solo había una leve iluminación de la luz de la luna. Después de unos instantes escuché la voz de aquel demonio proveniente de detrás de los árboles. Me ordenó que me sentara. Con furia me aclaró que estaba pagando por cada uno de mis pedidos y que la forma en que me estaba cobrando era con mi vida, algo que yo sabía, ya que le vendí mi alma. No estaba exigiendo nada más de lo que yo le había ofrecido, pero yo estaba indignado, pues las cosas no fueron como lo habíamos acordado. El pacto era que tendría una larga vida de lujo y riqueza, una vida de éxito, no solo unos pocos años, además de los rituales que estaba obligado a hacer con frecuencia, cuando originalmente había pensado en hacerlos solo una vez por cada pedido. Con voz firme, le dije que el pacto estaba cancelado, que no le pediría nada más y que él tampoco me cobraría nada más, pues ya había pagado con los rituales por cada petición. De repente apareció ante mí una mujer de cabellos largos con un aspecto sereno, pero con una mirada de odio y desprecio. Nunca antes había visto esa figura demoníaca. Solo la había observado a través del espejo. Pude mirarla solo por un instante, ya que en cuestión de segundos ese cuerpo humano se transformó en una gran serpiente roja y negra, la misma que había visto en mis sueños años atrás. Corrí tan rápido como pude, pero la serpiente, por supuesto, era mucho más veloz y me alcanzó en poco tiempo. Pensé que en ese momento me devoraría, pero solo comenzó a amenazarme. Decía que nadie la insultaba y que ahora quería más, y que Larisa también pagaría por mis errores. Después de eso perdí el conocimiento por completo. Me encontraron 2 días después. Según me dijeron, estaba caminando por la playa, desnudo y descalzo, completamente cubierto de lodo y parecía estar en estado de shock. No recuerdo nada de eso. Solo recuerdo despertar en el hospital y ver a mis padres y a mi esposa muy preocupados. Desde ese día todas las noches tenía pesadillas. Debido a mis gritos nocturnos, mi esposa me dijo que debía buscar tratamiento. Fuimos a un psiquiatra quien me recetó un tratamiento, pero no funcionó en absoluto. Empecé a notar que mi esposa también estaba pagando por mis errores. Ella comenzó a enfermarse y se veía muy abatida. Aunque me amaba, entendía que debía dejarla ir. Así que una mañana, mientras ella se preparaba para ir al trabajo, preparé una bolsa y dejé una carta de despedida muy emotiva. Decidí marcharme y dejar todo atrás. Aunque amaba profundamente a Larisa, ya no podía estar con ella. Me vi obligado a dejar atrás todo lo que había conseguido a través del demonio, incluyendo el amor de mi vida. Mientras buscaba un lugar para empezar de nuevo, pensé en pedir ayuda. Consulté a varios hechiceros, pero todos me dijeron que no podían ayudarme, que estaba condenado en esta vida, ya que había ofrecido mi alma. Las palabras de ellos me desmotivaron aún más, porque en el fondo yo tampoco creía que alguien pudiera salvarme. Me siento cada día peor y no tengo idea de cómo realmente está mi familia, pero tampoco quiero contactarlos, porque de esa manera los mantengo a salvo. Hace poco revisé brevemente las redes sociales de Larisa y vi que había seguido adelante. En cuanto a mis padres, no sé qué decir, y aunque intentara explicárselo, sé que ambos me reprocharían que lucharon mucho para que me alejara de todo esto. Sé que esta vida de amargura terminará pronto, porque, aunque los pesadillas han cesado debido a los medicamentos que tomo para dormir, siento su presencia en todo momento. Agradezco mucho que me hayan escuchado. Solo quería que alguien conociera mi historia, y nunca, por más tentador que sea,
Hagan pactos con el demonio porque el precio es demasiado alto y no vale la pena.